Muchas gracias, buenas tardes. El trabajo que voy a presentar hoy es producto es el trabajo que hicieron dos alumnas en la especialización de salud ocupacional, que se llaman Sandra Paniagua y Eliana Gómez. Ellas no están hoy aquí, pero les voy a contar los resultados porque creo que valen la pena que ustedes conozcan. Ok, listo. Bueno, el objetivo de este trabajo de grado, pues el título deja muy poco a la imaginación, fue relacionar los factores de riesgo psicosocial intralaborales con la rotación voluntaria de las personas en una empresa de empaques. Para entender por qué para esta empresa fue de interés el tema o relacionar los factores de riesgo psicosocial con la rotación, pues les voy a hablar un poquito sobre la empresa. Es una empresa dedicada a la maquila de empaques, entonces tienen personas en muchas plantas de Colombia repartidas, encargadas de empacar los productos que producen esas empresas. Tienen personas en todo el país. Tienen presencia pues nacional, es una empresa que tiene más o menos 2.500 empleados. En 2017 tenía 2.500 empleados más o menos. Y tiene pues una situación de rotación voluntaria bastante delicada. En el 2016 se retiraron más o menos 1.932 personas por renuncia voluntaria. Ahí no están los despidos, ahí no están las jubilaciones, ahí no están ninguna de esas otras causas por las que las personas se fueron de la organización, sino la renuncia voluntaria. Y en el 2017 renunciaron 1.668 personas. Si ustedes ven, esto es más de la mitad de las personas de la organización, pues en 2 años seguidos, y ellos esperaban tener índices de rotación entre el 6 y el 11%. Esto supera muchísimo los índices esperados, ¿cierto? Por esa razón estaban estudiando por qué se iban las personas. La rotación, porque es importante también tenerla en cuenta. Hay que tener en cuenta que la rotación tiene unos costos muy altos para la organización, pero también pues para las personas que abandonan la organización. Para la organización hay que tener en cuenta que tiene un costo de lo que me cuesta buscar, seleccionar y contratar a la persona que va a llegar a reemplazar al que se me fue. En el medio hice un proceso de referenciación con amigas que trabajan en selección, y varían muchísimo las tarifas. O sea, uno consigue personas que le hacen procesos de selección muy baratos, pero más o menos coinciden que vale entre medio salario y un salario mensual un proceso de selección. O sea, si voy a seleccionar una persona que se va a ganar un salario mínimo, pues vale como entre casi 500.000 pesos y 820 y pico mil. A esto hay que sumarle toda la dotación, los exámenes médicos, el tiempo que me gasto haciendo la inducción de la persona y el tiempo que la persona se va a demorar aprendiendo todo lo que debe hacer en el cargo. Si es un cargo muy operativo, pues seguramente no se demora muchísimo, pero de todas maneras sí tiene un tiempo que la persona se va a demorar acoplándose a lo que se hace en ese equipo. Y además hay que tener en cuenta que la dinámica del equipo, cuando la rotación es muy alta, pues se ve afectada, porque obviamente no voy a tener la cantidad de personas que necesito, van a tener personas nuevas a las que le tienen que explicar, a las que le tienen que tener un poquito de paciencia, mientras digamos que le coge el tiro pues al trabajo. Y pues finalmente todo esto repercute en la productividad de las organizaciones. Para las personas que renuncian, pues tiene un efecto de pérdida de capacidad adquisitiva. Muchas de estas personas seguramente renunciaron sin tener un trabajo ya pues fijo en otro lugar. Pérdida de empleabilidad. Si alguno de ustedes alguna vez ha trabajado en selección, existe una imagen entre las personas que seleccionan de no ver con muy buenos ojos a las personas que rotan mucho entre trabajos. Y además, si seguramente la persona renunció, es porque no encontraba condiciones en ese trabajo que se ajustaran a lo que espera en el trabajo, y puede haberse visto afectada pues su salud y su bienestar en ese trabajo. Entonces esos son algunos de los costos asociados. Estas son unas cuentas, digamos, alegres. Pero hagamos cuentas. Un proceso de selección, aquí le puse el 70%, el valor del proceso de selección, el 70% del salario mínimo en el 2017, que es el último año pues que tenemos ahí los datos de rotación.
el 70% del salario mínimo en ese momento eran 516.000 pesos. Calculando que la persona se demora en el proceso de inducción y de capacitación una semana, es una semana que la organización le estaría pagando salario a esa persona, pues sin que la persona aún esté produciendo, digamos, en su puesto de trabajo. Esto es lo que valía más o menos una semana de una persona que se gane un salario mínimo en el 2017. Los exámenes médicos, la dotación, esto es un valor muy aproximado, seguramente varía muchísimo de organización en organización, pero tenemos un valor total más o menos de 820.000 pesos por persona. Si tenemos una organización donde en el 2017 rotaron 1.668 personas, este es un valor de lo que le puede haber costado a esa organización la rotación voluntaria de las personas. Si ustedes ven, son más de 1.300 millones de pesos. Esto es un problema grave para esta organización. Y ojo, digamos que estas cuentas que yo estoy haciendo aquí, les digo que son cuentas alegres porque no tienen en cuenta otros costos ocultos que tienen los procesos de selección, como el tiempo del capacitador. Imagínense cómo estaban esas áreas de gestión humana haciendo inducción, haciendo capacitación, no tienen en cuenta pues lo que les comentaba ahora de la dinámica del grupo, de otros gastos de contratación que pueden estar ahí incluidos. Entonces, definitivamente es un problema al que esta organización debería ponerle pues cuidado. Al buscar en la literatura las posibles causas de la rotación, se encuentra que estas pueden ser causas externas a la organización, como por ejemplo la oferta y la demanda. Pues cuando yo veo que es muy fácil conseguir trabajo, es más probable que renuncie a un trabajo que no me gusta o que no tiene las condiciones que yo esperaba. La situación económica y las oportunidades de empleo. Hay que tener en cuenta que Colombia en este momento tiene una cifra de desempleo de 2 dígitos, o sea, más del 10% de las personas están en una situación de desempleo. Eso me puede hacer pensar que estas no son algunas de las principales causas para que las personas roten. Hay otras condiciones internas a la organización, como la política salarial de la organización, los beneficios, el tipo de supervisión o el tipo de liderazgo que tienen los jefes, la calidad de las relaciones que se dan dentro de la organización, las condiciones físicas de trabajo, cómo son los procesos de reclutamiento, de selección, qué tan adecuadamente escogen a la persona que se va a acoplar mejor a esas condiciones de trabajo, la política disciplinaria, los criterios de evaluación del desempeño, si tienen algún criterio, la flexibilidad de la organización y la claridad de las funciones. Todas estas condiciones impactan la satisfacción de las personas y más la insatisfacción se ha relacionado muchísimo con la rotación de las personas en el trabajo. Cuando las personas vemos que lo que esperamos del trabajo no es lo mismo que encontramos en el trabajo, es muy probable que aparezca la insatisfacción, y la insatisfacción se ha relacionado muchísimo con la rotación de las personas. Si ustedes miran todas estas condiciones y van y leen las definiciones de los factores de riesgo psicosocial, muchas de ellas están incluidas dentro de la batería de factores de riesgo psicosocial. Esa fue una razón por la que estas dos muchachas pensaron que era importante relacionar la rotación de la organización con la presencia de factores de riesgo psicosocial. Antes de irme a la diapositiva anterior. Entonces, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial intralaboral? Son condiciones presentes en el trabajo relacionadas con la tarea que yo realizo, relacionadas con las condiciones organizacionales o con la calidad de las relaciones dentro de la organización, que tienen el potencial de afectar el bienestar, el desempeño, el desarrollo y la salud de las personas. Esos son los factores de riesgo psicosocial. En la batería del ministerio, pues estos se dividen en 4 grandes dominios, que son el liderazgo y las relaciones sociales. Ahí se evalúa cómo es la calidad
de las relaciones, la calidad de la relación con el jefe, la calidad de las relaciones del jefe con sus colaboradores, la calidad de las relaciones entre las personas y la calidad de la retroalimentación sobre el desempeño que las personas reciben. En demandas del trabajo se evalúan condiciones que suponen un esfuerzo por parte de la persona y que pueden generar un desgaste. Puede ser un desgaste físico, un desgaste mental, un desgaste emocional. Pero esa es la definición de una demanda. Entonces ahí tenemos condiciones como la carga de trabajo, la velocidad a la que debo trabajar, el nivel de atención, de concentración que exige mi trabajo, la jornada laboral, todas esas condiciones son demandas del trabajo. Y en control sobre el trabajo se evalúan condiciones que le pueden servir a las personas como recursos para enfrentarse a esas demandas. Entonces están aspectos como la capacitación, la claridad del rol, la oportunidad para aprender cosas nuevas o para poner en práctica lo que sabe hacer. Y por último está el dominio de recompensas, que incluye no solamente la remuneración económica, sino todos los beneficios que se pueden derivar del trabajo. Entonces ahí está, por ejemplo, la estabilidad, el nivel de reconocimiento que yo puedo obtener por el trabajo, el nivel de orgullo que genera el trabajo que realizo. Todas estas condiciones, entonces, se ha documentado muchísimo el efecto que tienen o que pueden tener en la salud de las personas y en su bienestar. Aquí lo vamos a relacionar más con un efecto a nivel organizacional, que es la rotación voluntaria. La rotación voluntaria entendida como la renuncia. ¿Sí? La persona renuncia porque quería irse de la organización. Entonces los análisis que hicimos, lo que hicimos fue utilizar los resultados de la evaluación de factores de riesgo psicosocial realizada entre finales de 2017 y principios de 2018. Tomamos los resultados del personal operativo. Acá no incluimos al personal administrativo porque la rotación se daba principalmente entre las personas más operativas de la organización. Entonces trabajamos con los datos de las personas a las que se les aplicó la forma B. De estos 1.162, miren que 6 meses después, 464 ya habían renunciado. Y 698 personas continuaban. Acá está pues un poquito sobre la muestra, el 72% eran mujeres y acá están los rangos de edad en los que estaban. Lo que hicimos fue agrupar las personas en expuestos y en no expuestos. En expuestos agrupamos las personas que se ubicaban en un nivel de riesgo alto o muy alto, y en no expuestos los que aparecían sin riesgo o con un nivel de riesgo bajo. Y luego lo que hicimos fue comparar esos dos grupos, comparar la rotación en los dos grupos. Para eso utilizamos el odds ratio, que nos muestra la relación entre los que tienen riesgo y se van y los que no tienen riesgo y se van o deciden quedarse. Y el chi cuadrado para ver si esa diferencia entre los dos grupos es estadísticamente significativa. Entonces, les voy a contar los resultados. Aquí están los resultados muy resumidos del estudio de factores de riesgo psicosocial de la organización. El porcentaje que ustedes ven ahí es el porcentaje de personas en nivel de riesgo alto y muy alto en cada una de esas dimensiones. Entonces vemos que donde más se presentaba riesgo era en liderazgo y relaciones sociales. Se me desconfiguró la presentación, tiene un tipo de letra que no está instalada en el computador, entonces se sale pues de la pantalla, pero donde más riesgo había era en liderazgo y relaciones sociales y en control sobre el trabajo y también en reconocimiento, en recompensas, perdón. En la dimensión donde menos riesgo se encontraba era en la dimensión de demandas. Llamativamente, pues al ser una compañía una muestra muy operativa donde se espera que los trabajos sean muy repetitivos, con presión de tiempo, etcétera, pero no fueron los riesgos que más se reportaron. De las que más se reportaron, pues acorde con el tipo de personal, eran las demandas ambientales y de esfuerzo físico. Pero realmente es una empresa con un alto nivel de presentación de factores de riesgo psicosocial. Y aquí vemos los resultados de los análisis estadísticos que hicimos. ¿Cómo se pueden leer estos resultados? El odds ratio se puede leer de la siguiente manera. Por cada persona que no tenía riesgo en el dominio demanda y se me iban,
3.42 personas que tenían riesgo alto o muy alto en esa dimensión. Y de esa manera se pueden leer pues todos los otros odds ratio que vemos ahí. Entonces, el dominio que más impacta pues es el de demandas, seguido por el de recompensas. Y el que menos, aunque es significativo y es muy alto porque me muestra que de cada persona que se iba y no tenía riesgo en liderazgo y relaciones sociales, se me iban 2 personas que sí tenían riesgo. Miren que todas son significativas y aquí ya tenemos las dimensiones con los chis que fueron significativos. Entonces, por cada persona que tenía riesgo alto y muy alto, que no tenía riesgo, perdón, en recompensas derivadas del trabajo y de la pertenencia a la organización, por cada persona que no tenía riesgo se me iban 3.33 personas. Entonces esto muestra que definitivamente en esta organización la presencia de factores de riesgo psicosocial está asociada con el nivel de rotación que tienen las personas. Digamos que algunas dimensiones mucho más. La que más se relaciona a recompensas derivadas de la pertenencia a la organización no es donde se evalúa la parte de la retribución, del salario. Se evalúa más otros aspectos relacionados con el orgullo que yo puedo sentir, con el sentido de pertenencia, y se evalúa un aspecto que es la estabilidad en el trabajo, que tanto pues yo puedo seguir trabajando dentro de la organización. Demandas ambientales y de esfuerzo físico, pues habla de las características ambientales y de las demandas de esfuerzo físico que hace el trabajo, y la consistencia de rol, la existencia de órdenes contradictorias o la exigencia de que me toque hacer cosas que van en contra de la calidad o de los principios éticos. ¿Por qué hago énfasis en, ay Dios mío, en recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y que de ahí está incluida la estabilidad? Porque muchas organizaciones en este momento eligen otros tipos de contratación por ahorrarse plata, pues por reducir algunos costos que tiene la contratación directa de las personas. Pero teniendo en cuenta que este es un fenómeno que le vale más de 1.300 millones de pesos a la empresa, vamos a ver si realmente sí justifica o si es un ahorro para esta organización. Sigamos haciendo cuentas alegres. Si convenciera con este argumento al gerente de que me dé 150 millones de pesos para la gestión de los factores de riesgo psicosocial, es difícil que un gerente, digamos que suelte 150 millones. Pero digamos que me cree, y con eso yo le muestro que espero que se disminuya en un 25% la rotación. Aunque si miramos la relación, yo debería esperar, al disminuir los factores de riesgo psicosocial, una disminución superior al 50%, o sea, logrando disminuir en gran medida la presencia de factores de riesgo psicosocial. ¿Qué pasaría si yo lograse reducir la rotación en un 25%? Se me irían al año 417 personas menos. ¿Eso qué quiere decir? Si traemos este cuadrito a valor presente, serían 911 mil pesos por persona que me estaría ahorrando, y me estaría ahorrando al año 380 millones de pesos. Esto es un súper negocio para un gerente. Le trae ¿cómo se dice eso? Un retorno por la inversión de 2.53 pesos por cada peso que haya invertido en esa intervención. Es un buen negocio, ¿no? Entonces, pues ya me dijeron que se me acabó el tiempo. Pero algunas conclusiones. En esta empresa, por lo menos, se evidencia que existe una fuerte asociación entre la rotación y la presencia de factores de riesgo psicosocial. Eso permite de alguna manera evidenciar el costo económico que tiene para la organización. ¿Qué podemos concluir acá? Intervenir los factores de riesgo psicosocial, además de ser una opción ética para las organizaciones. Miren, el bienestar de las personas debería estar dentro del panorama de cualquier organización. Yo no puedo ser una organización socialmente responsable si el medio me entrega personas sanas y yo le devuelvo personas enfermas, o personas que no se desarrollan, personas que se deteriora su calidad de vida de manera muy importante cuando están en mi organización. Entonces, por principio ético, yo debería gestionar los factores de riesgo psicosocial. Lamentablemente, la mayoría de los gerentes no le comen a uno ese cuento,
Pero entonces yo sí puedo demostrar que la gestión de los factores de riesgo psicosocial es una inversión inteligente para las organizaciones. Generalmente se relaciona hoy en día, cuando uno va a cualquier organización, yo visito muchas empresas en un año y todas quieren tener personas súper comprometidas, personas que den al máximo todo en su trabajo. Y resulta que las condiciones que existen cuando hay factores de riesgo psicosocial presentes son las condiciones contrarias para que una persona pueda dar todo en su trabajo. Entonces, cuando yo gestiono los factores de riesgo psicosocial, también estoy creando condiciones para que las personas, además de que estén saludables, se desempeñen de manera adecuada. Y por último, yo sé que esto es un caso de una empresa, pero las organizaciones tienen muchísima información que a veces no se cruza y no se aprovecha. Cuando yo voy con un argumento donde un gerente que no cree en gestión humana y no cree en salud y seguridad en el trabajo, y yo le cuento que esto le está valiendo 1.300 millones de pesos al año, es muy probable que logre venderle mi discurso, y las organizaciones tienen información para hacer eso. Lo que pasa es que a veces no la aprovechamos mucho y de esta manera logramos demostrar el impacto que tienen las acciones que hacemos en la organización. Pues no sé si queda tiempo para las preguntas y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ninguna. Sí. ¿Este proyecto lograron llevarlo hasta la alta dirección y proponerlo o se les quedó como en un documento de trabajo de grado? Porque me parecería como muy interesante, bueno, ¿y qué dijo la empresa? Pues lamentablemente esta es una empresa donde gestión humana no está como muy bien posicionada ante la gerencia. Incluso ellas me decían que lo que hacen de gestión humana es la fiesta de Navidad. Le meten mucha plata, ¿cierto? Y yo les dije, el día que le vayan a presentar eso al gerente, invítenme. Yo como asesora del trabajo de grado no tendría que ir a hacer eso, pero yo pido permiso en mi trabajo y yo voy con ustedes, yo me babeo por presentarle eso al gerente. Si ustedes no le sacan 60 millones de pesos, aunque sea para hacer intervención, ustedes no están en nada. Y nunca la programaron. O sea, realmente sí se quedó en un escrito. Yo dudo que el gerente conozca esta información. En caso de que el gerente les diga que sí y amanezca con ganas de oírlos, ¿cuál es el plan que tienen, o sea, cuál es el plan que han programado para disminuir ese 25%? Bueno, pues la intervención de los factores de riesgo psicosocial debe ser diseñada a la medida dependiendo de las características de la organización. Y algo que sí es importante tener en cuenta es que igual que hacemos con otros riesgos, la intervención de factores de riesgo psicosocial se debe hacer buscando eliminar la fuente del riesgo. Entonces, para eso debo escoger algunos de estos factores e ir a hacer profundización para identificar dónde está la fuente del riesgo. O sea, en este caso, ¿por qué las personas están percibiendo que no tienen estabilidad, etcétera? Y eso me va a permitir tomar decisiones. Y generalmente estas son decisiones a nivel organizacional. Puede ser, empecemos a dejar de contratar tanta gente por temporal y contratemos gente por la empresa. ¿Ah? O cambiar el gerente, ahí sí no sé. Pero es importante siempre hacer una profundización juiciosa con las personas, porque sin identificar la fuente del riesgo yo no puedo hacer una intervención acertada. Y tener en cuenta que cuando me dedico a hacer intervención secundaria, o sea, enseñarle a las personas cómo afrontar el estrés, cómo manejar el tiempo, cómo relajarse, yo no estoy diciendo que eso no sirva, pero eso únicamente sirve cuando yo hago cambios a nivel de la organización, de cómo funcionan los procesos dentro de la organización. Incluso en la batería hay algunos métodos de profundización establecidos, pero ningún estudio cuantitativo me muestra la fuente del riesgo. Esto es un estudio que me dice, póngale más cuidado a esto, que es donde existe más riesgo, pero ningún instrumento me da la profundización. Por eso yo soy muy escéptica cuando hay empresas que hacen el diagnóstico de factores de riesgo psicosocial y le entregan a usted el plan.
detrás del mismo resultado en dos empresas puede haber dos realidades muy diferentes que van a necesitar una intervención muy diferente. Entonces, pues no sé. Sí, bueno, ya. Entonces, si tiene alguien alguna pregunta, pues ahorita me la cuenta. Gracias.